En el siglo XVIII, en la vibrante ciudad de París, vivía un hombre cuyo ingenio y audacia dejaron una huella imborrable en la historia. Bienvenidos a Voltaire y la lotería, la historia verídica, un relato fascinante que narra los eventos que rodearon a Voltaire y su controvertida participación en el mundo de la lotería. Se llamaba Francois-Marie Héroe, pero por suerte lo conocemos como Voltaire a secas, y lo recordamos por sus escritos, sus berrinches contra la Iglesia Católica, su defensa de la libertad de credo y otras zarazas. Fue el primero que pidió la separación del Estado y la Iglesia. Hoy cantaría con las pibas, Iglesia y Estado, asunto separado y la única iglesia que ilumina es la que arde. Arde, arde, arde papi. Escribió obras de teatro, poemas, novelas, ensayos, obras científicas y también históricas, así como más de 20.000 cartas, más de 2.000 libros y panfletos. Su mayor éxito fue La Perinola, un libro para acertar a la ruleta. Era un genio, pero es probable que no hubiera podido hacer una mierda de no ser por la lotería de la época. Porque como diría la cheta inglesa Virginia Woolf 2 siglos más tarde, para poder escribir hay que tener guita y una compu propia. Y el fucking Voltaire lo tenía todo, ya que nació en cuna de oro y además estafó a la lotería. Todo un lobo de Wall Street. Burbujas, deudas y lotería. El filósofo francés fue un viejo asquerosamente rico, pero también le gustaban los juegos de azar y las mujerzuelas. En sus memorias cuenta que, cuando era joven, había conocido tantos escritores pobres y despreciados que decidió ser todo lo contrario, un Ricky Ford. A Voltaire le gustaba mucho el juego, tanto que en 1722 le contó a una minita en una carta que acababa de perder una cantidad considerable de pasta jugando a los naipes, cumpliendo así con su costumbre de quedarse sin un centavo una vez al año, lo normal para nosotros todos los finales de mes. Cuando su padre murió dejó estipulado un testamento que decía que Voltaire solo debía recibir su herencia cuando cumpliera 35 años y solo si para entonces podría proveer evidencia de buena conducta económica. Entonces sí, se le entregaría el capital. Viejo cabrón desgraciado, cuando llegó aquel momento ya no necesitó ni el dinero ni la moral de su padre. Tenía mucha guita, vamos a ver lo que pasó. Resulta que por 1727 Francia sufrió una crisis financiera por una burbuja que estalló. Estas burbujas económicas empezaron en los Países Bajos, con la crisis de los tulipanes en el siglo XVII, y continúa aquí con el cuento del proyecto Mississippi. Esas historias se suman a las burbujas actuales, como la recordada de 2008 o la de los diversos Ponzis que renacen año a año, como ganancias deportivas, donde los imbéciles siguen cayendo y perdiendo su plata. Francia quedó al borde de la bancarrota tras esta catástrofe económica, por lo que una de las prioridades de la corona de Luis XV era reducir la deuda que tenía el gobierno, el cual se había visto obligado a tomar préstamos usureros aquí y allá. Una de las soluciones fue recurrir a una idea del Parlamento inglés, que en 1694 había establecido una lotería con el objetivo de recaudar 1 millón de libras esterlinas. Aquella lotería fue un éxito y desató una especie de manía por las loterías en todos los estados de Europa. En 1728 el gobierno ya no podía garpar los intereses de los bonos, por lo que al controlador general de finanzas de Francia de la época, lo que hoy sería el ministro de Hacienda, se le ocurrió una idea para apaciguar esa deuda, y fue esta: todos los franceses que tuvieran bonos del Estado podrían comprar billete para participar en una lotería. El billete ganador recuperaría el valor nominal de sus bonos, que estaban muy bajos, ¿qué digo bajos? Por el piso, mucho peor que Luna cuando se fue todo a la mismísima mierda. Un bono de 100.000 francos se pagaba alrededor de 500. Con esa medida se buscaba recuperar la confianza y el valor de los bonos y obtener un plus por la compra de los billetes. A los dueños de los bonos se les daba la posibilidad de comprar números de loterías por una milésima parte de su precio. Si el bono costaba 100.000, el número de la lotería costaba 100. Los ganadores podían recuperar lo invertido, además de 50.000 que sorteaba el día 8 de cada mes. Los funcionarios del joven rey Luis XV estaban chochos porque la gente empezó a comprar bonos nuevamente, ya que tenían el incentivo de ganar la lotería. Pero vino a suceder algo inesperado. Resulta que Voltaire puso atención en las reglas de aquella lotería y, en una cena, se lo comentó a su amigo, el matemático y científico Charles Marie Lacan de Min. Ambos se dieron cuenta que los del Estado eran unos gilipollas de primera, unos imbéciles increíbles que no sabían lo que hacían. Hoy siguen siendo iguales,
Putean a Messi porque solo saben de perfumes, porque no se bañan. El intelectual y el matemático. A Voltaire le había llamado la atención las reglas de la lotería y, en una cena, se lo comentó al matemático y científico Charles Marie de la Condamine. Lo que los intrigaba era que como los boletos de la lotería costaban una milésima parte del costo del bono, si tenías un bono que valía poco, podías comprar los boletos por precios muy bajos. Sin embargo, tenías la misma probabilidad de ganar que alguien que poseía un bono de, por ejemplo, un valor de 100.000 libras y al que el boleto de lotería le habría costado solo 100. Aunque el valor de los bonos variasen, el premio siempre era el mismo, por lo que Voltaire y la Condamine se preguntaron qué pasaría si pudieran comprar todos o la mayoría los boletos de un sorteo apenas los lanzaran por un franco. Para eso necesitarían todos los bonos de poco valor existentes, así que el plan debía llevarse a cabo en conjunto con otros 11 socios, para no levantar sospechas de ser siempre los mismos ganadores. Compraron la mayor cantidad de bonos baratos, aquellos de 1.000 francos que costaban solo uno. No tuvieron problemas en hacerse con casi todos los números, pagando una cantidad muy pequeña compraban bonos casi regalados. Surgió un pequeño inconveniente y era que para comprar los billetes de lotería había que ir a un notario y en París no había tantos notarios como número de la lotería, pero la solución fue fácil. Voltaire llegó a un acuerdo con uno de los notarios y quedó todo arreglado mediante una pequeña coima. Comenzaron a ganar mucha guita cada día 8, mes a mes jugaban con un porcentaje muy elevado de los números, tenían que poner el 90% de los boletos y así siempre ganaban. Tomaron la precaución de firmar los bonos con nombres falsos para que nadie se diera cuenta de que casi siempre ganaban los mismos tipos que por las noches salían de farra y jugaban, apostaban, bebían y se agarraban las mejores minas mientras el resto del país seguía hundido en la miseria. Todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal y Voltaire no pudo evitar la tentación de ser gracioso. Parece que Voltaire anotaba, al reverso del billete, siempre la misma nota burlona contra los ministros del gobierno. Les decía que los del PSG eran unos muertos y cosas similares. Así empezaron a sospechar que todos los billetes que ganaban tenían la misma frase. En 1730, después de unos cuantos sorteos, las autoridades se dieron cuenta e intentaron juzgar a Voltaire por fraude, pero el Consejo Real dictaminó que no habían violado ninguna regla, y que, sencillamente, la lotería había sido mal concebida. Ante el tribunal Voltaire dijo lo siguiente: los actos que son legales por separado también han de ser legales en su conjunto, es decir, si es legal comprar bonos y es legal usar esos bonos para participar en la lotería, porque no iba a ser legal hacer ambas cosas. El filósofo y sus amigos fueron absueltos después de haber ganado entre 6 y 7 millones de libras. Voltaire tuvo independencia económica de por vida y el gobierno abandonó los sorteos. Pudo dedicarse toda la vida a escribir y usó el dinero para realizar todo tipo de inversiones. Murió siendo uno de los mayores rentistas de Francia. Para que aprendan ustedes que no pueden alquilar ni un monoambiente. Pero más curiosa y desconocida es la historia de su socio, la Condamine. Con la guita de la lotería organizó una expedición a Ecuador para medir el meridiano y comprobar por fin que la Tierra no era una esfera perfecta. Aprovechando su viaje a Sudamérica, se convirtió en el primer científico en recorrer el río Amazonas. Además, la expedición fue enormemente fructífera porque descubrió el caucho, un material que revolucionó la industria, y la quinina, el compuesto que sirvió para tratar la malaria y facilitar el gin tonic. Por si esto fuera poco, la Condamine estableció la unidad de medida que aún se usa, el metro. Pero estas son otras historias para ser narradas y oídas en otros momentos. Y ahora el inminente final de la historia. Con el dinero de la lotería, Voltaire no solo vivió como un fucking rey, sino que pudo comprar su independencia y la libertad de escribir lo que quiso en la comodidad de sus hogares, los que fue comprando y restaurando a medida que se mudaba de un lugar a otro. En Champagne vivió en una idílica reclusión con su amante, la brillante científica Émilie du Châtelet, en el Château de Sirail, Chutualala. Después en su casa palaciega en Les Délices, en la ciudad-estado independiente de Ginebra. Cuando a los calvinistas no le vieron la gracia a sus obras de teatro, se fue a Francia y restauró el castillo de Feni. Murió en 1778 habiéndose ganado su lugar en la historia como uno de los grandes héroes de la Ilustración y defensor de los derechos humanos. Además, un ejemplo de que lo mejor para tener pasta es ser un tipo inteligente que en vez de trabajar encuentra fallas en la lotería y la gana repetidas veces.
Es mi ídolo. Los invito a darle me gusta, suscribirse y compartir el canal con tus amigos y amigas para que podamos hacer más contenido como este. También podés dejar un mensaje para criticar, corregir y demostrar tu virginidad en el tema,